Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá vamos con el segundo y último video sobre aspectos planetarios en astrología. Y habíamos visto en el primer video que depende mucho si el aspecto es aplicativo, es decir, el planeta que forma el aspecto, que siempre es el planeta rápido, se acerca al planeta lento, o si es separativo, en cuyo caso es que se está separando, ya sucedió la conjunción o el aspecto exacto y se está separando, entonces de ahí viene que es separativo. Vimos también que en el caso de la conjunción, que es lo que más me detuve sobre el final del video a hablar, importa mucho la naturaleza de los planetas que están juntos, porque la conjunción es una especie de fusión que hay, o al menos los planetas tienden a trabajar o a buscar trabajar de la mano uno del otro, pero si son de naturaleza opuesta, como el caso de esta conjunción de mañana de Júpiter y de Saturno, entonces puede ser más complicado poder integrar esas dos energías. Ahora vamos a ver también que analizamos algunas cosas sobre aspectos mayores y aspectos menores. Vimos algunos temas sobre los orbes, ¿no? Haciendo este resumen sobre el video anterior. Así que ahora me voy a detener un poco más a analizar este tipo de aspectos que tenemos en la carta natal. Em, Haciendo un raconto tenemos que los aspectos mayores, que son los que normalmente se usan y la mayoría de los estudiantes o astrólogos toman en consideración, son la conjunción, tenemos también el sextil, la cuadratura, el trígono y la oposición. Hay algunos que agregan algún par de aspectos menores, como por ejemplo el semisextil, la semicuadratura y el quincuncio, ¿no? Que están anexados al grupo de los mayores. No significa que sean aspectos mayores, estos tres son aspectos menores, pero hay muchos astrólogos que los involucran porque realmente son aspectos muy interesantes. Y los aspectos menores, que son varios, donde tenemos, bueno, justamente el semisextil, la semicuadratura, el quincuncio como un aspecto menor, el desil, el novil, el septil, con P septil, ahí tengo un gráfico para que lo vean, el quintil, el doble novil, la sesquicuadratura y el biquintil. Les había comentado en el video anterior que los aspectos reciben su nombre a partir de cómo vamos a dividir el círculo de 360 grados. Creo que no hay ningún otro tipo de círculo más que de 360, pero los 360 grados dividido por 1 es lo que nos va a estar dando la conjunción. Después tenemos la oposición, que es exactamente lo contrario a esto, que es dividir el círculo por 2. Es un aspecto de 180 grados, ¿no? Uno frente al otro. Y en el caso de la oposición, lo que tenemos son dos energías que están confrontadas. También se respeta mucho este aspecto de qué tipo de planeta integra esta oposición. De alguna manera, la oposición siempre implica una polarización y es considerado, por ejemplo, en el ejemplo que había dado en el video 1 sobre el ciclo lunar, como por ejemplo la luna llena, donde el Sol y la Luna están enfrentados, están opuestos 180 grados, en el momento en que el Sol se acuesta sobre el horizonte oeste, simultáneamente asciende la Luna por el horizonte este. Eso es una oposición. Entonces, en el caso de la oposición es una polaridad. Y esto, como palabra clave, tenemos confrontación, mientras que en el caso de la conjunción tenemos fusión. Así que conjunción y oposición son los dos extremos de un ciclo, ¿no? Donde está el inicio en la conjunción y la mitad del hemiciclo
es justamente la oposición, es el momento de la maduración del ciclo entre esos dos planetas. De ahí en más, el planeta rápido va a ir dirigiéndose otra vez al encuentro del planeta lento. Entonces, los aspectos que suceden después de la oposición, podemos decir que son aspectos de entrega, mientras que los aspectos que se van formando a partir de la conjunción, es decir, que inician todo el proceso, son aspectos de lucha, de esfuerzo. Incluso los aspectos que son considerados positivos o benéficos, como en el caso del semisextil, el sextil, el trígono, que son aspectos nuevamente buenos. Entonces, es como que la luna, después de la luna llena, no le queda otra que reconocer que no es dueña de la luz que refleja, sino que es del sol, y tiene que empezar a entregarla. Entonces empieza a perder su luz a partir de allí. Entonces podemos decir que esos son aspectos menguantes, mientras que los otros que surgen a partir de la conjunción son aspectos crecientes. O sea que tenemos dos tipos de sextiles, de trígonos, de cuadraturas, de semisextiles, etc. No son lo mismo. No es lo mismo, no se puede interpretar un trígono Júpiter-Venus que es creciente, ¿no? Donde Venus está ubicada por acá y Júpiter está aquí abajo, supongamos, que eso es un tipo de trígono. Pero si Venus estuviera ya del otro lado de la oposición Venus-Júpiter, ¿no? Una oposición imaginaria, entonces es un trígono menguante, y si bien los dos son aspectos favorables, positivos, de afinidad, la potencia, la manera de expresarse es sutilmente diferente. Y la precisión en la interpretación de una carta natal tiene que ver con estas sutilezas, ¿sí? En la oposición hay como una combinación entre estos dos planetas que hay que conocer muy bien la naturaleza de lo que está ocurriendo para saber si ese conflicto entre estas dos entidades va a ser un conflicto a muerte o va a ser un conflicto del cual se puede llegar a reparar o a sacar algo positivo. En esto lo que vamos a tener que ver en el caso de la oposición, como generalmente la mayoría de los aspectos, pero en la oposición y la conjunción con mayor énfasis, es la afinidad del planeta en el signo en el cual se encuentra. Porque si tenemos, por ejemplo, a Marte en Acuario, que no es un signo en el cual esté relativamente bueno, porque no pertenece a su misma terna, ¿no? De los elementos de fuego, va a ser una cosa. Y otra cosa va a ser un Marte en Aries, por ejemplo, que está en su propio signo, que puede estar haciendo una oposición en Venus en Libra, que es justamente el signo que rige Venus. Entonces, Venus está en su propia casa, se siente dueña de su lugar, y lo mismo Marte. Entonces va a ser mucho más difícil que estos dos se pongan de acuerdo de alguna manera. El tironeo va a ser mucho más intenso y mucho más fuerte. Pero si tenemos una Venus en Piscis, que es un signo de exaltación para Venus, y un Marte en Virgo, que es un Marte laborioso, al ser los dos signos mutables, que están en proceso y en fase de transformación, la oposición tiene más posibilidades de llegar a algún tipo de arreglo, de acuerdo, o de alguna manera de poder integrarse sin una combatividad. Y esto también tiene que ver con que en la oposición siempre se da una proyección de la energía opuesta. Si yo estoy parado en Venus, entonces voy a proyectar a Marte. Y si yo estoy parado en Marte, voy a proyectar a Venus. ¿Y cómo lo proyecto? Según la casa en la cual se encuentre la oposición, va a ser el ámbito en donde yo voy a estar tanto proyectando ese aspecto que no los tengo identificado en mí, y por ende que me aparezca a partir
de otras personas, situaciones. Si yo no reconozco mi violencia y mi agresión por un Marte en Virgo, entonces la tengo hipercontrolada por la razón, Virgo manejado por Mercurio, entonces es muy probable que reciba agresión por parte de los demás. Y yo use ese Marte desde un lugar de ser servicial, pero en ese servicial, como estamos hablando de Marte, puedo ser invasivo, puedo ser controlador. Entonces los demás me van a decir, no me jodas más, Gerardo, déjame vivir, ¿no? Entonces yo debo decir, pero ¿cómo? Yo soy bueno y mirá cómo me tratan. Eso tiene que ver con este tipo de cosas. Por eso hay que verlo muy bien a la hora de la interpretación. Si nos movemos con los aspectos mayores, tenemos entonces el sextil, que es un aspecto de la división del círculo por 6. De ahí viene sextil, ¿no? Los aspectos están muy ligados con la teoría de armónicos, lo dije en el video anterior. Un sextil es un aspecto de fluidez. Los elementos que están involucrados en el sextil son elementos afines. ¿Sí? Por ejemplo, un sextil entre Aries, un planeta en Aries y un planeta en Géminis. ¿Sí? Hay 60 grados entre uno y otro. Entonces, son elementos que son afines, porque tanto el fuego como el aire son volátiles, van hacia arriba, tienen un movimiento ascendente, en contraposición, por ejemplo, con el agua y la tierra, que son elementos más fríos, más estáticos, que apuntan hacia abajo, ¿no? Entonces, siempre los sextiles van a estar en signos que son afines por su naturaleza elemental. Por eso vayan a ver los videos de las cualidades elementales y esto les va a aclarar mucho la cabeza. Entonces, el elemento que hay detrás es importante. En el caso de un sextil, vamos a ver siempre, como en todos los aspectos, planeta lenta, planeta rápido, pero también vamos a ver cuál de los dos, el rápido o el lento, está en qué naturaleza de del elemento, ¿no? Esto de fuego, tierra, aire, agua, porque puede ser que tenga un planeta que es afín, pero otro planeta que está en sextil que no sea afín con el elemento en el cual se encuentra, como por ejemplo un Marte en Piscis, haciendo un sextil con Capricornio, que hay 60 grados entre los dos, agua, tierra. Pero si yo tengo Saturno en Capricornio y Marte en Piscis, acá el que sale perdiendo es Marte. Primero porque está en agua y Marte no sabe nadar. Y después tenemos a un Saturno que está en su propia regencia de Capricornio, va a ser mucho más fuerte el planeta lento, entonces ese Marte la va a tener, si bien es un aspecto armónico donde hay fluidez en el diálogo entre Marte y Saturno, que son tradicionalmente los dos planetas maléficos dentro de la carta natal, bueno, van a estar quizás los dos con un revólver en la mano apuntándose, pero ninguno dispara. Y van a llegar a algún tipo de buena interacción. El aspecto que es complementario, los aspectos son todos complementarios, eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? La conjunción está complementada por la oposición, pero el sextil está complementado por el trígono, perdón, tuve un lapsus. Así que el sextil es un aspecto benéfico y el trígono también es un aspecto benéfico y los dos están con los múltiples de 3, 6. Así que el sextil división por 6, el trígono división por 3 del círculo. Y esto ya habla de su propia naturaleza, ¿no? Y el trígono, ¿qué pasa? Los planetas involucrados en un trígono, todos están en signos del mismo elemento, salvo raras excepciones, como que uno de los planetas esté al final de un signo donde técnicamente están en trígono, pero se llama aspecto disociativo, lo mencioné en el primer video, porque no pertenecen al mismo elemento, entonces eso va a generar roce. Un roce que, bueno, me jode ciertas actitudes de este amigo, pero me lo banco porque tiene otras muy buenas. Entonces,
esto hay que tomarlo en consideración. Así que el sextil y el trígono, que van a ser complementarios, tengo un planeta que está haciendo sextil para un lado, voy a tener también que puede estar haciendo trígono para el otro. Por ejemplo, si tomamos el eje de los nodos, que es exactamente un eje, si un planeta hace sextil a uno de los nodos, va a estar haciendo trígono al otro. Por eso son complementarios. ¿Y cuál es la diferencia entre el sextil y trígono? No los podemos tomar por igual. El sextil habla de fluidez, mientras que el trígono habla de afinidad. ¿No? Fluidez porque son distintos elementos, trígono porque afinidad es el mismo elemento, son afines al mismo elemento. Agua, 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 tierra, 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 etcétera, etcétera. Así que esto es. Pero ¿qué pasa? El trígono es un aspecto cómodo, justamente por esta enorme afinidad que hay. Entonces, un trígono, si yo tengo una carta con muchos trígonos y muy pocas oposiciones o cuadraturas o semicuadraturas y muy poca fricción dentro de la carta, como en el trígono lo que representa la persona lo toma como una cualidad natural, innata, que no la reconoce en su propio valor. ¿No? A lo mejor alguien es excelente trabajando con madera, pero le sale tan natural, tan así, sin ningún tipo de esfuerzo, como algo que nació con ese talento, entonces no lo va a valorar. Y probablemente no haga mucho con eso porque falta esta fricción que lleve a la valoración. Mientras que el sextil, como son de distintos elementos, necesita una integración, necesita un pequeño trabajito de afinación. Entonces el sextil puede implicar un esfuerzo. Y si lo vemos desde el punto de vista del ciclo completo de la conjunción hasta la oposición, vemos que el sextil todavía no ha superado la cuadratura, la primer cuadratura del ciclo. ¿No? Está separándose recién del planeta lento, o sea que todavía está bajo la influencia del planeta lento, ¿no? Es como que tiene que remar un poco más para vencer eso, ¿no? Como un cohete que sale de la atmósfera terrestre tiene que tener mucha fuerza para poder superar la fuerza de gravedad. Y esto le pasa al sextil. Es muy bueno, pero hay que ponerle voluntad, hay que ponerle energía para sacar algo productivo de eso. Y generalmente en los aspectos armónicos, como el sextil, el trígono, el semisextil, incluso, las cuadraturas que reciban esos planetas en forma simultánea o las oposiciones van a ser el combustible, la energía de roce, de choque, de conflicto, de dificultad, que nos va a inducir a echar mano a esos aspectos positivos como para no quedar bajo el peso de la negatividad. ¿Ok? O sea, que siempre es muy bueno poder entender esto y ver, porque es todo un esquema, ¿no? Yo les pongo, a ver, en este momento después volvemos a la tabla, pero les pongo un gráfico donde van a ver cómo en una carta natal un planeta puede tener sextiles, trígonos, cuadraturas, quincunциos, todo en uno. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo funciona? Acá hay que respetar las leyes tradicionales de la astrología, que son las dignidades, ¿no? O sea, si rige o no rige el planeta, está en exilio, en caída, dónde está, si es angular, si no es angular, si está en el elemento que le corresponde o no. Es decir, vamos a ir tratando de depurar la fuerza de cada una, la valoración de cada uno de estos planetas para saber quién es el que tiene acá el liderazgo en la mano y quiénes son los que están siguiendo ese liderazgo para no pifiarla en la interpretación. Por eso se nos puede pasar eso y fallamos en la lectura. Así que la diferencia con el trígono es que, bueno, el trígono es cómodo, decía, y el sextil requiere un pequeño trabajito de integración. Es una carta con muchos trígonos y sin suficiente combatividad o conflicto, va a ser una persona que
capaz que termina tirado por ahí en cualquier lado y que no hace nada de su vida, lleno de talentos, de capacidades, pero son tan espontáneas, tan naturales que no las valora y no hace nada con eso. Entonces, una carta que tiene muchas rayas verdes o azules, según el color que uno use para los aspectos benéficos, armónicos, es una carta que uno dice, ¡ay, qué buena carta! No, no se confunda, porque si no está el desafío, eso va a quedar como un potencial inexpresado. Y lo he visto toneladas de veces, ¿no? La persona no lo reconoce como algo bueno, porque le sale bien, ¿no? Simplemente. Es como que alguien nace lindo o linda y no hizo nada en realidad. Lo ha recibido y le puede sacar provecho, pero tiene que ser consciente de su belleza para sacarle provecho. El sextil no es tan así. Es una carta que tenga un equilibrio entre conflicto y roce y aspectos de distensión benéficos, sería ideal, sería el combo ideal. Inclusive un poquito más de tensión de lo normal también sería realmente bueno, porque eso le da una muy fuerte combatividad a la persona, siempre dependiendo de su ascendente y otras cosas a tener en consideración, pero en general le va a dar toda esta estamina, esta fuerza. Ahora, cuando hay mucho conflicto, muchas cuadraturas, semicuadraturas, quincunциos, oposiciones, bueno, eso puede bloquear a la persona y no salir de círculos viciosos, donde toda su vida le va mal. Pero esto está referido siempre al karma individual que cada uno pueda traer. Así que esto con los sextiles y los trígonos, cerrando un poco el asunto de los aspectos mayores. Después, dentro de los aspectos menores, también tenemos, bueno, hablaba de este quincuncio que se usa mucho, sobre todo porque en la figura de aspectos de la escuela Hoover, astrología, el quincuncio es un aspecto de 150 grados. ¿Y esto qué significa? Que el círculo ha sido dividido por 2,4. Y es un aspecto de divergencia. Si yo hipotéticamente me parara en los 15 grados de Aries, entonces los 15 grados de Virgo y los 15 grados de Escorpio son los que estarían haciendo, si hubiera un planeta ahí, formando un quincuncio, ¿sí? Que normalmente se expresa con una línea color amarillo. Y el quincuncio, ¿por qué es divergencia? Porque puede tener dos, primero que desde el punto de vista matemático de 150 grados, está justo, como lo ponen en la tabla que les pongo acá, entre 120 grados y 180 grados, ¿sí? Entonces, según para qué lado yo dispare, me puedo dirigir hacia un trígono o a una manifestación de un trígono o hacia una oposición. Estoy como en un punto medio entre un aspecto de distensión y un aspecto de confrontación. Por eso es divergencia, ¿no? ¿Qué hago? ¿Para dónde disparo? ¿Tomo para la derecha o tomo para el camino de la izquierda? Muchos quincunциos en la carta también pueden producir duda en la persona, ¿no? La persona es insegura, duda con esos principios planetarios involucrados en el quincuncio, pero no sabe para dónde disparar, qué es lo que le conviene, qué no le conviene, salvo otros aspectos que contradigan esto, pero son casos puntuales. Es un aspecto de divergencia, porque si yo interpreto desde este ejemplo de los 15 de Aries, que hacia un lado que yo me dispare del quincuncio, puedo usar un principio más plutoniano, escorpiano, de depuración, de transformación, de profundización, o más de tipo servicial, depurativo, pragmático, como podría ser, hacia el lado virginiano, ¿no? Esto lo vemos un poco en el dibujito, que es como el inverso del semisextil. Y otro aspecto que tenemos es el semisextil también, que es un aspecto que es complementario con el quincuncio, ¿no? Suma 180 grados, así que esta complementariedad que hay, así como el sextil y el trígono, que también son 180 grados, con el semisextil, es que
es un aspecto benéfico. Si ven el símbolo es el mismo como puestos patas para arriba. Pero en el semisextil, que es un aspecto armónico, que es una división por 12 del círculo, es el elemento de conexión, ¿no? Yo con el semisextil estoy conectando, que son 30 grados, por supuesto, estoy conectando dos principios de distinta naturaleza, como por ejemplo un planeta en Aries, fuego, cardinal, con un planeta en Tauro, tierra, fijo. O sea, no pegan ni con cola, ni uno con el otro. Pero el semisextil, entre estos dos aspectos, permite la conexión. Es un aspecto benéfico que permite una conexión, pero es una conexión en donde no hay polaridad, sino que puede haber una contribución entre estos dos planetas, ¿no? Toda la energía y el empuje del planeta en Aries con toda la docilidad, firmeza, estabilidad de un planeta en Tauro. Entonces, es como que hago el laburo y el otro se encarga de concretarlo, ¿no? Tomo la iniciativa, el otro concreta. Y esto es la conexión que hay dentro del semisextil. Encierra el número 3, ¿no? Si reduzco la división por 12, 2 y 1 son 3. Así que, bueno, esto tenemos acá el semisextil. Después tenemos también la semicuadratura, que es un aspecto de 45 grados, ¿no es cierto? La semicuadratura es justamente la mitad de una cuadratura, que son 90 grados, y esta semicuadratura es un punto crítico dentro del proceso de evolución y de desarrollo, ¿no es cierto? Y el aspecto complementario de la semicuadratura va a ser la sesquicuadratura, ¿no? Dentro de los aspectos menores, que son 135 grados, que es la división justamente por 2,66, ¿no? La sesquicuadratura, 135 grados. Es el complemento de la semicuadratura. La sesqui no se la usa mucho, es como una piedra en el zapato, dificulta mucho el avance, molesta, saca ampollas, pero no mata. Y la semicuadratura es más crítica porque está justo en el punto medio entre la conjunción y la cuadratura. Entonces, ahí el planeta, ese punto dentro de la carta natal del aspecto entre estos dos planetas que están entre uno y otro, acá sí el ejemplo del cohete que tiene que vencer la gravedad, más que el sextil. Ahí es donde ya prácticamente puede adquirir la fuerza como para salir de la influencia del planeta mayor, de donde nació la conjunción. Por eso es un aspecto crítico la semicuadratura. No porque sea malo, así de decir, guau, sino que genera mucha tensión. Y puede ser un aspecto, junto con la cuadratura, de tremenda capacidad creativa, de desarrollo de capacidad creativa, ¿no? Porque me las tengo que ingeniar para no volver a caer en el pasado, que sería volver a la conjunción. Tengo que avanzar, seguir con mi camino y al menos llegar a la cuadratura, ¿no? Donde me posiciono ya en un conflicto directo con el planeta que está, el planeta mayor, de donde nació el ciclo a partir de la conjunción, ¿no? Un Saturno a 10 de Tauro con un planeta a 10 de Leo, ¿no? Un Marte a 10 de Leo. Marte está muy bueno en su propio elemento, que es Leo, fuego, y Saturno también en Tauro. Entonces los dos están firmes. Y acá estamos hablando de dos modalidades que son iguales. Tanto Tauro como Leo son signos de naturaleza fija, es decir, que son testarudos, testarudos, y esto es lo que hace complicada la cuadratura. Por eso hay que ver siempre el elemento. No es lo mismo una cuadratura entre signos fijos que una cuadratura mutable, que una cuadratura cardinal. Si la cuadratura representa una crisis en acción, ¿no? Es tensión. La cuadratura es un desafío. El planeta lento desafía al planeta, no, perdón, el planeta rápido desafía
al planeta lento en su avance. Es un desafío, pero no es un desafío tipo, como en la antigüedad, un duelo, ¿no? Uno frente al otro, pum, disparo, te mato. Eso es la oposición. En la cuadratura hay trampa. En la cuadratura el enemigo no es plenamente visible, pero está ahí, se siente su presencia, se siente su influencia y uno tiene que también meterse para adentro para poder integrar esos aspectos dentro de la carta natal, si vamos a usar la carta a nivel terapéutico. Y también es un aspecto que la cuadratura, eh, si tiene trígonos y sextiles o aspectos benéficos, además ese planeta que te recibe una cuadratura, ¿no? Como por ejemplo el Marte en Leo del ejemplo, tiene un trígono con un Júpiter en Sagitario, su propio signo, bueno, acá Marte va a tener todas las de ganar, recibe todo el apoyo por parte de Júpiter, le va a romper el traste a Saturno y va a poder salirse con la suya. Entonces acá ya de por sí Leo es un signo creativo en este ejemplo y sumado a esto va a buscar alguna filosofía, creencia, artimaña, artilujo y se va a expandir, se va a agrandar como para poder vencer esta pesadez saturnina en Tauro. Así que tenemos que ver estas combinaciones cuando analizamos una carta respecto de los aspectos, ¿no? de lo que significa. Así que la semicuadratura, que es la división del círculo por 8, es un aspecto de tensión. Y la cuadratura, que es la división del círculo por 4, de desafío. Los aspectos semicuadratura, sesquicuadratura, cuadratura, son aspectos creativos, tensos, difíciles, no te lo miento, es así, pero permiten poder sacar algo creativo, sacar algo bueno de eso. Así que esto es importante. La cuadratura es complicada porque es como la oposición, ¿no? Porque el complemento de la cuadratura es otra cuadratura. Y el complemento de la oposición es otra oposición. Si bien hablamos de, me refiero, la contraparte, ¿no? Así que estos son temas a considerar en el conjunto de la interpretación. Después tenemos otros aspectos menores, como el decil, que es la división del círculo por 10, por eso nos da un ángulo de 36 grados, y este es un aspecto que tiene que ver con iniciaciones, ¿no? Encierra el número 1 dentro de de esta cuestión en la carta, de los armónicos, decía. Así que este es un aspecto que va a ser complementario con el biquintil, ¿sí? Que son 144 grados, que es la división del círculo por 2,5. Así que el biquintil y el decil van a ser aspectos complementarios, de distinta naturaleza, porque como decía, el decil es un aspecto que tiene que ver con iniciativa, sutil, pero plantea empuje, básicamente. Después en los menores tenemos también el novil, que es la división por 9, son 40 grados, que nos da como resultado de ese aspecto. Y también tenemos el septil, que es un aspecto bastante raro porque nos da la división por 7. Y esto está ligado un poco a lo neptuniano. El número 7 está conectado con talentos ocultos, con cuestiones ocultas, que pueden ser buenas o no, dependiendo, como siempre, de qué está interviniendo en la formación del septil. Planetas benéficos, maléficos, en signos afines, con regencia o no. Eso hay que analizarlo. Pero el septil es donde tiene que hacer un esfuerzo importante para poder mostrar, poner de manifiesto este talento oculto, estas cuestiones ocultas que puede ir desde habilidades manuales, creativas, de expresión, orales o de lo que sea. O sea que el septil es este. Y el quintil es un aspecto que son justamente 72
grados, que es la división del círculo por 5. Por eso estamos hablando del quintil. Y este quintil es un aspecto que puede ser muy ventajoso porque es un aspecto que tiene que ver con el servicio. Está ligado al signo de Virgo o a la casa 6 más que al signo de Virgo. Está muy ligado a la casa 6. Tiene que ver con el esfuerzo que uno pone para alcanzar un objetivo concreto, ¿no? Estudiar algo, aprender, hacer una carrera. Si una persona tiene un quintil con su Mercurio y otro planeta, va a tener que poner mucho esfuerzo. No es como estas personas que leen el libro y ya se lo aprendieron, van y rinden bien. No, son personas que tienen que darle y darle y darle y darle, sentirse seguras, ¿viste? Tienden a la perfección el quintil, a perfeccionar los aspectos de los planetas que están involucrados. Por eso kármicamente es un karma de la casa 6, ¿no? Donde uno tropieza todo el tiempo con dificultades, no sabe por qué, y tiene que ver con que, bueno, en vidas previas uno no le dio bola ni puso la atención que debería haber puesto para rendir exámenes, por ejemplo, ¿no? El ejemplo este. Así que estos son los aspectos, así un poco sucintamente, pero tratando de que se entienda de qué va la mano con este tema. Acá corto. Dudas, preguntas, por favor, abajo en el sector de comentarios. Muchas gracias, siempre, muchas gracias por estar presentes, por ver los videos. Me encanta, gente que comenta, manda mensajitos por privado también. Y allá abajo el botoncito para suscribirse. Hoy es 20 de diciembre, mañana la gran conjunción Júpiter-Saturno, de la que seguramente subiré algún video, aparte de los 3 que hice, donde metí de todo un poco, una ensalada rusa, pero esto va a ser más específico a nivel personal que se puede esperar de este aspecto. Muchas gracias, un gran cariño a todos y a seguir adelante.